el adelanto de más o menos creo que una hora de la clase. Bueno, vamos a esta clase ahora de tumores cerebrales, en la cual también ahí le hemos incorporado la parte de síndrome paraneoplásico, una clase bastante amplia. En el caso que nos sobre el tiempo, en el caso que sobre el tiempo, que lo dudo, completaríamos también las clases anteriores que hemos dejado sin terminar. Muy bien, entonces vamos a proyectar, vamos a hablar. Buenas tardes, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, esta clase de tumores cerebrales ya fue enviado días antes al WhatsApp, ¿no? Inclusive a la coordinación. Entonces, esta clase no hay ningún problema, todos ustedes lo tienen. Sería también para chequearla. Listo. Ya, muy bien, vamos a compartir ahora, compartir pantalla. Ojalá que el anfitrión me habilite. Esperando que el anfitrión, la coordinación de la universidad me habilite compartir ya, pero que me habilite compartir pantalla, por favor. Ya me habilitó, gracias. Entonces estamos proyectando ahora tumores del sistema nervioso central y síndrome paraneoplásico, ¿no? ¿Ya? Está muy relacionado con los tumores del sistema nervioso central. Entonces vamos a hablar tres temas: generalidades de los tumores del sistema nervioso central, más propiamente los tumores del sistema nervioso central, los 5 grupos de tumores más importantes, y ahí justamente estarían también los tumores metastásicos. Y cerramos con los síndromes paraneoplásicos, ¿no? O sea, tumores en otras regiones, pero que secretan, digamos, sustancias, por decirlo menos, ¿no? Que hacen cuadros neurológicos. Entonces, revisamos primero las generalidades de los tumores del sistema central, ¿no? Los tumores primarios, es decir, tumor que no es secundario, que no es metastásico, y el sistema nervioso central son aproximadamente el 85 a 90% de los tumores cerebrales, ¿no? Y el 15 a 10%, el 15 a 10% son los tumores medulares, ¿no? Recuerden que el sistema nervioso central está formado por encéfalo y por médula. Entonces, mucho más prevalentes los tumores del cerebro. Acá tenemos una estadística de Estados Unidos del 2014, ¿no? Donde los números de casos nuevos y de funciones de tumores cerebrales y otros tumores del sistema nervioso central es aproximadamente 23.380 a 14.320, ¿no? Respectivamente. A la escala mundial, oyendo otra bibliografía del 2008, ¿no? de incidencia de cáncer y mortalidad a nivel mundial, ¿no? El diagnóstico se diagnostica aproximadamente 238.000 casos de tumores nuevos del sistema cerebrales y otros tumores del sistema nervioso, y de 175.000 de funciones, 175.000 de funciones para el año. Entonces, si ustedes ven el número de casos nuevos con el número de funciones, fácilmente nos percataremos que es un tumor de altísima mortalidad, La incidencia de estos tumores primarios es más alta en los individuos de raza blanca, ¿no? Y es mayor entre los varones. Lo que no quiere decir, obviamente, que no se dé en otras razas, y tampoco que no se den mujeres, también se da, ¿no? Acá tenemos una bibliografía del 2011,
Principios y Prácticas de Oncología, 9ª edición Filadelfia, en la cual se plantea la frecuencia de tumores, ¿no? Entonces, recordemos, si hablamos de tumor primario, el astrocitoma es el tumor más frecuente. Si hablamos de tumor primario, no de secundario, sino primario. El primario, el astrocitoma es el más frecuente. 35, 40%, y por ahí van las estadísticas, ¿no? O a veces más. Y el segundo tumor primario más frecuente es el meningioma. El astrocitoma, que suele ser un tumor maligno, y el meningioma, que suele ser un tumor benigno. No son los dos grandes tumores primarios más frecuentes. Recuerden que el astrocitoma proviene del astrocito, ¿no? El astrocito es una célula de la neuroglía, de la glía, ¿no? Que tiene múltiples funciones, ¿no? Dar nutrición a la neurona, dar el sostén a la neurona, entre otras funciones básicas, ¿no? Y el meningioma proviene de las meninges, las envolturas tanto de la masa encefálica como de la médula espinal. Esos son los dos tumores más frecuentes, ¿no? Fuera de eso, hay otros tumores también frecuentes, como tumor de hipófisis, tumor schwannoma, linfoma, y todo lo que ven ustedes acá. Lo que vamos a ampliar en la clase es el tumor de hipófisis. Ese tumor que se encuentra en la silla turca, que suele ser un tumor benigno, puede ser un adenoma hipoficiario, pero que va a traer compromiso visual y que puede traer compromiso endocrinológico. También es un tumor que nosotros vamos a tratar. Y del linfoma, porque si bien es cierto el linfoma no está entre los más frecuentes, ¿no? En una persona sana, sí es el más frecuente, sí está entre los más frecuentes en una persona que está inmunosuprimida. O sea, una persona, por ejemplo, que cursa con VIH positivo, ¿no? ¿Ven? Esto es yendo a lo que es el cerebro, pero si vamos a la médula espinal, los schwannomas, los meningiomas y los ependimomas constituyen la gran mayoría de tumores. Recuerde que el schwannoma proviene de las células de Schwann, que es también neuroglía y que envuelve el axón, para proveerle de mielina y con eso el impulso nervioso ser más veloz. Ependimoma viene del canal ependimario. No, ependimoma viene del canal ependimario, ¿ya? Un canal que está en el medio de la médula. Bueno, acá tienen una bibliografía ustedes del 2013 de Colombia, ¿no? De 78 casos recolectados 2008 a 2011, ¿no? Y ya yendo aterrizando ya estadísticas, que siempre es importante porque es lo que realmente uno ve en la práctica, ¿no? Entonces ustedes ven acá los diferentes tumores, y ven claramente, por ejemplo, tumor metastásico ya no es un tumor primario, por si acaso es un tumor secundario, pero ustedes ven los tumores primarios, ven claramente que el glioblastoma multiforme es el más frecuente, pero recuerden que el glioblastoma multiforme es una variante de los astrocitomas, O sea, el glioblastoma multiforme, ponga es astrocitoma pilocítico, astrocitoma difuso, astrocitoma anaplásico, todo esto forma parte de los astrocitomas, ¿está bien? Por eso que está claro que es el más frecuente. Y el otro que está claro que es el más frecuente es acá ven, el meningioma, ¿ya? Y obviamente hay otros, ¿no? Otros que tampoco vamos a desarrollar porque no se trata de un curso de oncología cerebral, ¿no? Se trata de un curso de tumores cerebrales, ¿no? Para los médicos en general, ¿no? Acá tenemos también otra estadística, pero ya no de los tumores centrales, sino de los tumores, ya no los tumores cerebrales, sino de los tumores medulares, ¿no? Y esta estadística incluye 168 pacientes, ¿no?
Y esos tumores uno lo divide entre tumores que se forman dentro de la médula, pero también tumores que están fuera de la médula, pero que comprimen a la médula, ¿no? Y observen que los tumores que están fuera de la médula, o extramedulares o intradurales, recuerda que la médula está envuelta por 3 meninges, ¿no? Y a madre, aracnoide, duramadre, por eso que se llaman tumores intradurales, dentro de la meninge duramadre, ¿no? Y extramedulares por fuera también de la meninge duramadre, son la mayoría, 115, ¿no? Y ahí está la cabeza, los meningiomas y los chonomas, ¿no? Y el tumor intramedular más frecuente es el ependimoma. Y esta estadística coincide con lo que está descrito acá. En otra biografía, por acaso, coincide. No siempre va a coincidir, pero coincide perfectamente en esta biografía del 2011 de Principios y Prácticas de Oncología, 9ª edición, Filadelfia, ¿no? Coincide. Entonces la pregunta está clara. ¿Cuáles son los 3 tumores medulares más frecuentes? Ependimoma, meningioma y schwannoma. Y no hay discusión porque hay dos bibliografías, digamos, ¿sí?, científicas están aportadas, ¿no? ¿Y cuáles son los tumores más frecuentes primarios intracerebrales? Tampoco no hay discusión, hay la pregunta. La primera es astrocitoma y segunda es meningioma. ¿Sí? Si vamos a las causas de los tumores, ¿no?, que es un capítulo que se estudia mucho en oncología cerebral y que se sigue investigando, entonces se está tratando de encontrar algunos factores que pueden explicar algunos grupos de tumores, ¿no? Y entre ellos tenemos etiología o causa genética, ¿no? Entonces se han encontrado tumores que se presentan no solo, sino dentro de un cortejo de patologías, ¿no?, de clínico, ¿no? Un síndrome, digamos así, síndromes tumorales familiares, ¿no? Y acá tienen ustedes una bibliografía del 2003, ¿no?, en la cual de tumores primarios en cerebrales en adultos, donde se expone, digamos así, los síndromes más frecuentes, ¿no? Entonces, a la cabeza pues están las neurofibromatosis, ¿no? Las neurofibromatosis, que normalmente da compromiso de la piel, pero que también puede comprometer diferentes órganos de nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro, que también puede comprometer. Entonces, esas son las neurofibromatosis, ¿no? La esclerosis tuberosa, ¿no?, una tumoración cerebral que está muy relacionado con epilepsia, no una epilepsia cualquiera, sino una epilepsia refractaria, ¿no? Los síndromes de Turcotte tipo 1 o tipo 2, síndrome de Turcotte tipo 1 o tipo 2, ¿no? Entonces acá tienen diferentes síndromes en la cual el tumor cerebral forma parte de toda una enfermedad, ¿no? Acá también tiene un grafiquito, ¿no? Un grafiquito para que puedan ver también algunas de estas enfermedades. Ahora, el mejor ejemplo, como mencionamos, de estos tumores, ¿no?, de estos tumores genéticos, es la neurofibromatosis tipo 1, es el mejor ejemplo, ¿no? Porque se va a relacionar con gliomas del nervio óptico, ¿no? ¿Ya? En un 15%, y por glioma del tronco y del cerebro, del tronco cerebral y el cerebro, es un 3%. O sea, en otras palabras, el que cursa con neurofibromatosis, acá tienen ustedes la neurofibromatosis tipo 1, y acá tienen la neurofibromatosis tipo 2, cada uno con sus características, pero ustedes lo conocen más propiamente por las famosas manchas café con leche, y los neurofibromas, pues, que son tumoraciones que aparecen ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, un 15% pueden con gliomas del nervio óptico y un 3% gliomas del tronco cerebral y de los hemisferios, ¿no? Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de un glioma del nervio óptico, del nervio óptico, ¿no? Y acá tiene un ejemplo, bueno, ya un glioma cutáneo, ¿no?, que no tiene relación, digamos, pero este es un glioma del nervio óptico, ¿no?
Y acá tienen genes relacionados con el cáncer colorectal hereditario, ¿no? ¿No? Genes relacionados con cáncer colorectal hereditario. Entonces, acá ustedes tienen los síndromes en la cual está el cáncer colorectal y acá están los genes, ¿no? Y acá justo van a ver el famoso síndrome de Turco, un síndrome de Turco que ven acá, ¿no? Que es un síndrome que relaciona un cáncer colorectal con un tumor cerebral. Entonces, el síndrome de Turco, continuamos, ¿no? Usa con tumor cerebral, afuera de la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Polipomatosis, usa con tumores cerebrales. Ahora, entonces estamos viendo la relación genética, ahora veamos la radiación, la relación que hay con la radiación y los tumores cerebrales, ¿no? Entonces había estudios de seguimiento a poblaciones expuestas a radiación por motivos médicos durante la niñez, o sea, por tratamiento, por tiria, capitis, linfoma, leucemia, otros tumores, y han demostrado estos estudios, ¿no?, estar relacionados con la tumoración, con la aparición de tumoraciones cerebrales, obviamente en años posteriores, ¿no? Hay estudios que se han hecho en niños que por tratamiento recibió radiación y años posteriores podría tener una incidencia en algunos tumores, no siempre, pero podría haber tenido una incidencia, ¿no? Y los tumores radioinducidos, a eso se llaman tumores radioinducidos, ¿no?, por radiación, más frecuentes son primero los meningiomas, segundo los gliomas y por último los schwannomas. Meningioma, glioma y schwannoma. Y el tiempo entre la exposición y la aparición de este glioma o meningioma, de los gliomas 9 a 18 años y los meningiomas 17 a 23 años. Entonces son estudios que ustedes acá tienen la referencia, ¿no? Acá toda la referencia abajo, de 2006 y 1998. Entonces hemos hablado de genética, hemos hablado de radiación, ¿no? Y ahora vamos a ver de algunas causas ambientales o ocupacionales, que también podría tener relación, ¿no? Entonces, en esta bibliografía del 1999 se dice que la exposición crónica al cloruro de vinilo, el cloruro de vinilo por si acaso es acá tengo el cloruro de vinilo, de polivinilo, ¿no? El petróleo y sal común, etileno, cloro, y ahí aparece el cloruro de vinilo, ¿no?, que se utiliza en los plásticos, va a predisponer al desarrollo de glioma. ¿Ya? Glioma es un término muy general, porque recuerden que ustedes tienen las neuronas y la neuroglía, de ahí viene el glioma. Neuroglía, glía son un conjunto de neuronas, de células que acompañan a la neurona, ¿no? En la etiología, o sea, en la causa del linfoma primario, también se ha implicado la infección por el virus de Epstein-Barr, ¿no? Por el virus de Epstein-Barr, ahorita estudiado, ¿no? Las personas que reciben un trasplante y los pacientes infectados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida también son más vulnerables al linfoma primario. Esto es lo que mencionamos, ¿no? La inmunosupresión relacionada con el linfoma primario, y por esta razón los linfomas primarios también lo vamos a tratar en esta clase, ¿no? Cuya el linfoma primario aumenta cuando hay inmunosupresión. Bueno, entonces hemos hablado de la parte teológica, relacionándolo con la radiación, relacionándola con la genética, relacionando también algo con el medio ambiental, ¿no? Pero ahora vamos a ver la clínica, ¿no? El diagnóstico clínico. Vamos a ver el diagnóstico clínico. Independientemente de si los tumores cerebrales son primarios, metastásicos, malignos o benignos, ¿está bien?, deben diferenciarse de otras lesiones que ocupan el espacio como abscesos, granulomas, malformaciones arteriovenosas. En otras palabras, la presentación clínica de un tumor es la presentación de un proceso expansivo intracerebral.
O sea, forma parte de los grupos que conforman los procesos expansivos que van creciendo dentro del cerebro, ¿no? Acá tiene una bibliografía del 2007 que hace estudio en niños, guía para diagnóstico de tumores del sistema nervioso central en niños, ¿no? Y acá menciona considerar tumor del sistema nervioso central en todo niño cuando presenta este cortejo clínico. ¿Cefalea, náuseas y vómitos? Sí, porque esto forma parte del síndrome de hipertensión endocraniana. Cefalea, náuseas y vómitos. Signos y síntomas visuales, porque esto implica un compromiso del globo ocular, perdón, del área occipital, y también puede ser del nervio óptico, ¿no? Y también puede ser del nervio óptico. ¿Ya? Los signos y síntomas motores, porque nos puede hacer pensar que puede haber compromiso de la región frontal, la alteración del crecimiento y desarrollo, ¿no? Porque puede ser un tumor, ¿no?, de la hormona de crecimiento, los cambios de comportamiento, el tener diabetes insípida, ¿no?, la crisis convulsiva y la alteración de conciencia. Acá, a manera de ejemplo, ustedes tienen una resonancia magnética cerebral, que es, digamos así, el estudio más importante para estudiar esos tumores actualmente, la resonancia magnética nuclear, ¿no? Y que justamente está mostrando en la fosa posterior un tumor compatible con un meduloblastoma en un niño de 13 años, ¿no?, cuya clínica es la hipertensión intracraniana caracterizada por dolor de cabeza. Recuerde que la hipertensión intracraniana en su inicio básicamente tiene dolor de cabeza, se tiene vómitos no relacionados con ingesta y se tiene también edema de papila, ¿no? Muy bien. Entonces acá es donde ustedes tienen la tumoración, acá, esa es la tumoración, ¿no? Y acá mostramos la resonancia porque la resonancia se ve claramente el parénquima cerebral, ¿no? El parénquima cerebral, mire, esa tumoración está comprometiendo el tronco cerebral, ve como lo produciendo una hipertensión endocraniana, ¿no? Y esta es la médula espinal, ¿no? Bueno, y como decíamos, una característica de estos tumores, de un punto de vista clínico, es, recuerden que estos tumores están considerados como procesos expansivos intracraneanos, o sea, digamos, una tumoración que va creciendo en el tiempo dentro del cráneo, que no se expande, y por eso produce hipertensión endocraniana, ¿no? Caracterizado por cefalea, náuseas y vómitos, estos vómitos no relacionados con la ingesta de alimentos, ¿no? Y edema de papilas, ¿no? Y después posteriormente deterioro nivel de conciencia. Pero, de acuerdo a la localización de este tumor, en que va creciendo y que va creando una hipertensión intracraniana, posteriormente también va creando un signo de focalización, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen la focalización tumoral o la localización tumoral y la presentación clínica, ¿no? La presentación clínica, ¿no? En este estudio del 2007, en este metaanálisis del 2007 del Lancet, ¿no?, con los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, agarramos con médula espinal, ¿no?, presentación clínica, dolor de espalda, 67%, ¿no? Ataxia, 42%, ¿no? Paresia focal, 21%, ¿no? Mesencéfalo, por ejemplo, atrofia óptica, 9%, ¿no? Pero más frecuentemente la cefalea, ¿no? Entonces ustedes tienen acá la localización tumoral y qué presentación clínica es la más frecuente, según esta revista científica, ¿no? Muy bien. Y ahora veamos qué mecanismos producen, o sea, cuáles son los mecanismos de estos tumores para producir esta sintomatología de tumoración cerebral. ¿Cuáles son los mecanismos de estos tumores, no? Uno, hemos mencionado ya reiteradamente, aumento de la presión intracraneal, porque estamos hablando de un proceso expansivo intracerebral, entendiendo que tenemos un cráneo que no se extiende. Recuerden que a partir del año y medio, a partir de 2 años, ya el cráneo no se extiende, ¿no?
no se extiende de manera, antes del año y medio, antes de 2 años, están las fontanelas, ¿no? Los fontanelas que son 4, y la última que se cierra es la fontanela anterior, ¿no? ¿Ya? El proceso expansivo, primero crea hipertensión intracraneal, crea hipertensión intracraneal, ¿no? Pero después va a traer destrucción, compresión o distorsión de las estructuras en la cual el tumor se asienta, ¿no? Y ese va a dar los cuadros focales que estamos viendo acá, cuadros focales, ¿no? También va a comprimir los nervios craneales si se trata de un tumor de fosa posterior, los nervios craneales, ¿no? O si se trata también de un tumor medular. Y por último va a traer inestabilidad electroquímica local, o sea, va a producir epileptogénesis, poblaciones de neuronas. Esta epileptogénesis en esas poblaciones de neuronas, ¿qué es lo que hace? Recuerden que hay 2 neurotransmisores que tienen que ver con la fisiopatología y la epilepsia, ¿no? El GABA, que es el inhibidor por excelencia en todo el sistema nervioso, y el glutamato, que es el estimulador por excelencia en todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, cuando se produce esa epileptogénesis, esas poblaciones neuronales se modifican, ¿no? El sistema GABA se empieza a neutralizar y el sistema glutamato se empieza a estimular todo lo contrario, ¿no? Y eso hace que sean proclives a crisis convulsivas. Ahora, entonces hay síntomas no focales que se caracterizan por la hipertensión endocraniana, que ya lo volvemos a reiterar, que hemos mencionado que es cefalea, que es náuseas y vómitos explosivos, ¿no? Que aumentan a mayor avanzada, ¿no? Y acá ustedes tienen evolución de 4 evoluciones de la cefalea, ¿no? Entonces, la que va con proceso expansivo intracraneal en la cual está el tumor, justamente es esta, ¿no? Cefalea crónica progresiva. Cefalea crónica progresiva. Esta es la que va con el proceso expansivo intracraneal y la tumoración cerebral. Y también ya hemos mencionado los síntomas focales, ¿no? Los síntomas focales, ¿no? En aproximadamente 20% de los pacientes con tumores cerebrales supratentoriales, infratentoriales desde el cerebelo, el tronco cerebral, supratentoriales son los hemisferios cerebrales, van a cursar con convulsiones, más o menos 20%, ¿no? Y de todos los pacientes con tumores cerebrales, 70% con tumores primarios parenquimales y 40% con tumores cerebrales metastásicos padecen convulsiones, ¿no? Padecen convulsiones. ¿Está bien? De esta manera que la crisis convulsiva es una expresión bastante frecuente de la tumoración cerebral. Y acá para explicar un poquito más el síndrome de hipertensión intracraneana, recuerden que nosotros nacemos con fontanela cartilaginosa, ¿no? Fontanela cartilaginosa, que son 4, la anterior, la posterior, la efenoidal y la mastoidea. Acá viene la mastoidea, acá viene la efenoidal. Acá ustedes tienen la posterior y acá tienen la anterior. Y la última que se cierra es la anterior obregmática, aproximadamente al año y medio, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a la clasificación de los tumores del sistema, de tumores cerebrales, ¿no? Entonces vamos a revisar algunas clasificaciones, ¿no? La primera clasificación que vamos a revisar es la New England de 2001, la New England de 2001, ¿no? Que es una clasificación de carácter histológico de los tumores del sistema nervioso. Histológico, ¿no? Entonces están los tumores de la glía. Recuerden que existe la neurona, existe la glía, ¿no? Entonces en la glía tenemos astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias, ¿no? Plexos coloideos, ¿no? Esos son tumores de la glía. Y hemos mencionado que el más frecuente es el astrocitoma, ¿no? El astrocitoma, ¿no? Y los tumores de la meninge, más frecuente es la meningioma, tumores de células germinales no muy frecuentes, pero a veces aparecen.
de la región celular, sí, el más frecuente es el adenoma pituitario, ¿no? El adenoma pituitario. Y en otras regiones los tumores metastásicos, pues, ¿no? Son de mucha importancia. Ya. Esta es una clasificación histológica, pero veamos ahora la clasificación de la Organización Mundial de Salud. La Organización Mundial de Salud en 2010 propone una nueva clasificación, ¿no? Que incorpora, interrelaciona la parte morfológica del tumor, la parte citogenética, la genética molecular y los marcadores inmunológicos, ¿no? ¿Ya? Y va a ser una clasificación que va a ver también el pronóstico, ¿no? ¿Y por qué crean esta clasificación? Porque para los otros tumores, estamos hablando de los tumores que no son del sistema nervioso central, estamos hablando del tumor renal, del tumor pulmonar, del tumor hepático, sí existe la clasificación TNM, tamaño de tumor, ¿no? Estado nodular, ¿no? Y la metástasis, ¿no? Tamaño nodular, estado nodular y la metástasis, ¿no? Estado nodular o ganglionar y la metástasis. Lo que sucede es como los tumores intracraneales crece en un espacio donde no hay forma de extenderse porque el cráneo es inextensible y crean rápidamente hipertensión intracraneana, ¿no? Entonces se dice, no le dan tiempo a que estos tumores hagan metástasis. O sea, la hipertensión intracraneana a la larga acaba con la vida del paciente antes que estos pacientes hagan metástasis. Pero también es cierto que sí se logra ver a veces que estos tumores hacen metástasis en el cerebro cuando tiene un tiempo muy largo de vida, ¿ya? Entonces, como estos tumores cerebrales no le dan tiempo a que hagan metástasis dentro del cerebro o otros órganos, entonces la clasificación TNM no se aplica, digamos así, en los tumores del sistema nervioso central, y la Organización Mundial de Salud ha creado otra clasificación, ¿no? En grado, que va de grado 1 a grado 4, ¿no? El grado 1, de bajo potencial proliferativo, donde habría escasos cambios, ¿no? Escasos cambios. El grado 2, donde ya el tumor empieza a ser infiltrante y ya empieza a haber cambios en la actividad mitótica, o se empiezan a hacer, las células empiezan a variar. El grado 3, en la infiltración ya más franca, y la variación de la célula pues es clara, por eso se llama anaplásico. El grado 4 es que ya no se trata de infiltración, de variación anaplásica, sino que también de muerte de neuronas, ¿no? O sea, de necrosis. Entonces acá tienen ustedes los 4 grados de los tumores del sistema nervioso central, que fue creado por la Organización Mundial de Salud, ¿no? En base de que en el cerebro no se puede aplicar la clasificación TNM, ¿no? Entonces van 2 clasificaciones. Acá tienen ustedes otra clasificación de tumores cerebrales, pero esta creada por el Instituto Nacional del Cáncer. Instituto Nacional del Cáncer. Entonces ellos dividen en tumores neuroepiteliales, este ya es un tema embriológico, ¿no? Ahí va a aparecer los tumores neurogliales, los tumores neuronales mixtos neurogliales y los tumores no neurogliales. Entonces, en los tumores neurogliales estaría el tumor astrocítico, que es el más frecuente, ¿no? Pero también estaría el tumor ependimal. Los neuronales y mixtos neurogliales son de poca frecuencia, igualmente los no neurogliales, ¿no? De ahí habría los tumores meningios, que hemos mencionado claramente que el meningioma es el segundo más frecuente, los de células germinales, que son poco frecuentes, pero sí aparece de vez en cuando. Los de la región celular, el adenoma hipoficiario, ¿no? El linfoma primario, hemos mencionado que aparecen más en inmunosuprimidos, y los tumores metastásicos. Y acá ustedes tienen los tumores, ¿no? Su estirpe histológica, relacionándolo con la Organización Mundial
con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y ven que los tumores astrocíticos pueden llegar al grado 4. Y cuando llegan al grado 4, se le denomina glioblastoma, ¿no? En cambio, los tumores, va a haber por acá tumores de pendimario, ya no está por más arriba, está por acá, está, ya los tumores meningios, más bien se pueden quedar más en grado 1, grado 2, pero a veces grado 3. No llegan a grado 4, ya no llegan a grado 4, los tumores meningios suelen ser más benignos que los astrocitomas, que suelen ser más malignos, ¿no? Entonces acá ustedes tienen una relación de las tumoraciones de un punto de vista histológico comparando con la clasificación de la Organización Mundial de Salud, propuesta en 2007, ¿no? Propuesta en 2007. Y acá tienen otra clasificación, ¿no? De los tumores del sistema nervioso central, ¿no? Igualito también, o sea, las estirpes histológicas, ¿no? Con qué más frecuentemente grado de la Organización Mundial de Salud tiene, ¿no? Las estirpes histológicas con qué más frecuentemente grado de la Organización Mundial de Salud tiene, ¿no? Y también tiene un lindo gráfico en la cual que hemos obtenido de internet, ¿no? De esta referencia, ¿no? En la cual ustedes tienen acá la masa encefálica, el cerebelo, el tronco cerebral y las tumoraciones, ¿no? Más frecuentes, más emblemáticas y donde se logra encontrar con mayor frecuencia, ¿no? Donde se logra encontrar con mayor frecuencia. Por ejemplo, en el área celar o supracelar, ahí se encuentra más frecuentemente el adenoma hipoficiario o adenoma pituitario, ¿no? Vamos ahora a desarrollar los tumores. Voy a ver si alguien quiere ingresar a la sala. No. Nadie, vamos a ver. Ya, muy bien. Compartir la pantalla de nuevo. Ya, vamos ahora a ver la segunda parte, los tumores. Entonces hemos seleccionado lo que consideramos los más importantes. Entonces comenzamos con los tumores astrocíticos. Recuerden que son los más frecuentes, siempre hablamos de tumoración primaria, ¿no? Los astrocíticos. Y hemos visto que pueden ir de grado 1 al grado 4, ¿no? De menos de benigno, de más benigno a más maligno, ¿no? De más benigno a más maligno, ¿no? Entonces, de grado 1 es el astrocitoma policítico. Grado 2, astrocitoma difuso. El 3, el anaplásico, y el 4, el glioblastoma multiforme. Recuerden que su incidencia, ¿no? Su incidencia es de menor edad a mayor edad. El astrocitoma pilocítico va a ser más frecuentemente en niños, en adolescentes, que vamos a ver, y el glioblastoma multiforme va a ser en personas de mayor edad, ¿no? Vamos a ver esa importante relación. Entonces comencemos con el de grado 1, astrocitoma pilocítico. Astrocitoma pilocítico. Es un tumor que suele ser quístico, o sea, tiene una imagen como un quiste lleno de agua, suele ser quístico, ¿ya? Y como he mencionado, lo de grado 1 se suele presentar más tempranamente, o sea, se suele presentar en los niños y en los adultos jóvenes, en niños y los adultos jóvenes, ¿no? De ahí viene, recordemos, ¿no? Este tumor es el neuroglioma más común en los niños y representa el 10% de los tumores astrocíticos cerebrales y el 85% de los tumores astrocíticos cerebelosos. O sea, más frecuentemente en niños y de ahí más frecuentemente en fosa posterior, en un 85% en el cerebelo. ¿Ya? De ahí viene
está relacionado con la neurofibromatosis tipo 1, está relacionado con la neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Ya. Está relacionado con la neurofibromatosis tipo 1. Ya hemos hablado de la neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Que es, digamos, la enfermedad genética, o sea, que es la tumoración más relacionada desde el punto de vista genético. La tumoración cerebral más frecuente que tiene una explicación genética, ¿no? La neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Y acá usted tiene las opciones de tratamiento, ¿no? Como es un tumor benigno, suele ser tratamiento quirúrgico nomás, ¿no? La resección. A veces se le da radioterapia, ¿no? A veces se le da radioterapia si hay sospecha de que puede ser un tumor peor, más maligno, ¿no? En algunos reportes se ha mostrado una sobrevivencia, si es mayor al 90% a los 7 años cuando se extirpa el tumor, ¿no? Entonces, de los astrocitomas es el más benigno, pues de grado 1, ¿no? Suele dar en niños. Vamos al segundo astrocitoma, que es el astrocitoma difuso. Recuerde que el primero da en niños y adultos jóvenes, el segundo ya da en adultos jóvenes y tiende a evolucionar. Adultos jóvenes, ¿no? El problema de este tumor es que muchas veces no se queda en grado 2, sino que a veces evoluciona a grado 3 y a veces también evoluciona a grado 4, glioblastoma. Representa más o menos el 35% de los tumores astrocíticos, o un tercio de los astrocitomas, es el astrocitoma difuso. Y acá tienen la imagen del astrocitoma difuso, ¿no? En la región frontal derecha. Y en este caso el tratamiento es cirugía, pero ya no solamente cirugía, sino radioterapia. Cirugía más radioterapia. ¿Ya? Ese es el tratamiento. Mientras tanto, el primero era sobre todo cirugía, acá es cirugía más radioterapia. Y la supervivencia después de la intervención quirúrgica ya no va a ser tan alta, sino un poquito menos, ¿no? Entre 6 a 8 años, ¿no? Más o menos. Pasamos al grado 3, que es el astrocitoma anaplásico. Astrocitoma anaplásico, ¿no? La edad promedio es de aproximadamente 41 años, del adulto intermedio, más o menos, ¿no? El adulto intermedio. Este tumor afecta principalmente los hemisferios cerebrales. El tiempo promedio de evolución natural es de 2 años, ¿no? Y acá sí el tratamiento es cirugía más radioterapia, pero también quimioterapia. Cirugía más radioterapia, pero también quimioterapia. Y acá tenemos un estudio de este grupo de tumores, astrocitomas anaplásicos o glioanoplásicos, de 38 casos, ¿no? De 38 casos, ¿no? Para ver los factores pronósticos, ¿no? ¿No? Entonces acá tenemos la localización frontal, que va a dar una mayor supervivencia, si hablamos en este estudio, la presencia de necrosis, que va a dar una menor supervivencia porque va a estar menos de 1. En cambio, la localización de frontal está más de 1, está casi en 4.5, ¿está bien? La recesión completa, que va a dar una mucho mayor supervivencia, está en 9.2, y la presencia de este gen que también que está relacionado también con un poquito de mayor supervivencia. Entonces, si la localización frontal, y sobre todo si hay una resección completa del tumor, la supervivencia de este glioma anaplásico es mayor. Y más bien, si ya tiene, mientras más necrosis tenga, su supervivencia es menor, ¿no? Para terminar, los astrocitomas, ahora desarrollemos el glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme, ¿no? ¿No? Algunos se presentan de novo, o sea, directamente aparecen como glioblastoma multiforme, pero también es cierto que algunos evolucionan del astrocitoma difuso, del astrocitoma anaplásico. Este segundo grupo
se califica como glioblastoma secundario. Glioblastoma secundario. De los astrocitomas, este es el tumor más frecuente, ¿no? Más o menos es 50%, 70% de los astrocitomas, ¿no? Y la incidencia pico va de 45 a 70 años. Como hemos mencionado, en los astrocitomas, el grado 1 va en adolescentes, ¿no? En jóvenes, ¿no? El grado 2, jóvenes, el grado 3, jóvenes adultos, y el grado 4, glioblastoma multiforme, adultos mayores, ¿no? Este glioblastoma se encuentra entre las neoplasias humanas más degenerativas, o sea, más agresivas, ¿no? En general tiene un promedio de vida inferior a un año, ¿no? Y cuando hay la mutación del gen PTN, se relaciona con peor pronóstico. Sobre el glioblastoma multiforme todavía se sigue experimentando, se sigue buscando cuál puede ser el mejor tratamiento, ¿no? Y acá tienen varias opciones, ¿no? Entendiendo que es un tumor de peor pronóstico y de más difícil de reducir, ¿no? Entonces acá tienen varias propuestas, ¿no? De tratamiento. Y acá tienen la supervivencia global en un estudio fase 3, ¿no? De glioblastoma multiforme, ¿no? ¿Ya? Solo con radioterapia y también con quimioterapia y radioterapia, ¿no? En este estudio, al parecer, iría mejor a un glioblastoma multiforme cuando no solamente se da la resección quirúrgica, sino la radioterapia y la quimioterapia. ¿No? Veamos ahora el segundo tumor. El segundo tumor que vamos a ver ahora es el meningioma. El meningioma. Los meningiomas, por regla general, hemos mencionado que son tumores benignos, a diferencia de los astrocitomas que tienden a magnetizarse. Más frecuente es el glioblastoma multiforme, 50-60% de estos tumores, ¿no? Y estos sí se suelen dar en edades muy tardías, sexta y séptima década de la vida. Sexta y séptima década de la vida. Es un tumor el más fácil, digamos, de diagnosticar desde un punto de vista imagenológico. Es más fácil. Mírenme, es un tumor que si nace la meninge, de todas maneras tiene que estar pegado a la meninge. O sea, no hay meningioma que no esté pegado a la meninge. Tiene que estar pegado a la meninge. Lo segundo, suele ser bien definido, como lo ven acá. ¿No? Suele ser bien definido, ¿no? Y lo tercero es que capta contraste, es bien captador de contraste, como lo pueden ver acá. Acá tiene una resonancia con contraste, y este meningioma capta contraste. Esas tres características le hacen que este tumor sea de más fácil diagnóstico comparado con otros tumores, ¿no? Lo que a veces crea duda es el edema, porque a veces tiene un edema muy escaso, en la cual no hay duda de meningioma, pero a veces tiene un edema muy abundante, ¿no? En estos casos, el meningioma no suele ser grado 1, sino grado 3, ¿no? Y acá tienen los aspectos histopatológicos, ¿no? De los meningiomas. Hemos dicho que el más frecuente es el grado 1 de lejos, como vamos a ver después, pero también el grado 2 y el grado 3. Grado 2 y grado 3. No llega al grado 4. Hemos mencionado que después de los astrocitomas, los meningiomas son los más frecuentes, según la bibliografía que acá está, no está referido, no olvidado, comprende entre 3 y 26% de los tumores cerebrales primarios del segundo después del astrocitoma, ¿no? Y la gran mayoría es tipo 1, ¿no? La gran mayoría los tipo 2, los grados 2, más o menos constituyen 4.7 a 7.2%. Y los grados 3 representan menos del 2.8%, como pueden ver acá. Menos del 2.8%. Entonces, la gran mayoría, más del 90%, son de grado 1. Grado 1. En los grados 1, la afectación es más predominante entre las mujeres, da una relación de 2 a 1 con los varones, ¿no? Ahora, el problema de este tumor,
que hemos dicho que es de lento crecimiento, que suele ser benigno, que es fácil identificable, ¿no? Y que es tratado con resección quirúrgica perfectamente. El problema es que a veces puede recidivar, ¿no? La recidiva es 7 a 20% más o menos en los meningiomas benignos, ¿no? Y 50 a 78% en los meningiomas grado 3. Puede recidivar, es recidivante. Estos meningiomas, ya les he mencionado anteriormente, recuerden que los tumores están relacionados con aspectos genéticos, con la radiación, con también medios ambientales. Estos meningiomas están relacionados con la radiación, ¿no? Con la radiación, con un intervalo de tiempo medio hasta la aparición del tumor de 19 a 35 años, ¿no? 19 a 35 años. También habría alteración citogénica más común en la supresión del cromosoma 22, ¿no? Más común es la supresión del cromosoma 22, ¿no? Entonces acá tienen la exposición de las radiaciones ionizantes en humanos, ¿no? ¿No? Y estas, ¿no? Muy bien. Meningioma, por si acaso las meninges no solamente envuelven el encéfalo, sino también envuelven la médula espinal, ¿no? Entonces hay meningiomas espinales, ¿no? Meningiomas espinales. Entonces acá tienen una referencia del 2006 sobre un estudio de meningiomas espinales, ¿no? Meningiomas espinales, ¿no? Entonces acá tienen ustedes el cuadro clínico que suelen dar estos meningiomas, alteraciones de reflejos, paraparesia o paraplegia, dolor radicular, nivel sensitivo, y también tienen la localización, ¿no? De la tumoración, la localización, ¿no? Ya sea motor, sensitiva y del dolor. La localización que tiene en la médula espinal, ¿no? La parte anterior, anterolateral, etcétera, ¿no? Para los meningiomas grado 1, la resección quirúrgica es ese tratamiento, ¿no? O radiocirugía estereotáxica también, ese tratamiento, ¿no? Y en algunos casos se le puede dar radiación, radioterapia, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en gran cantidad de casos se hace una vigilancia activa, ¿no? Se hace una vigilancia activa, se difiere la cirugía, ¿no? Dependiendo cómo va evolucionando en el tiempo. En cambio, para los grados 2 y 3, y bueno, ahí se combina el tratamiento quirúrgico, pero también la radioterapia. Se combina el tratamiento quirúrgico con la radioterapia. Un tercer tumor que hemos referido, que vamos a revisar, es el tumor de la hipófisis, ¿no? Y que según esta bibliografía del 2004 le da un 10 a 25% de los tumores intracraneales, ¿no? De los tumores intracraneales. Se puede dividir en 3 tipos de tumores: los benignos, que son de lejos los más frecuentes, los invasivos y los carcinomas, ¿no? Los benignos o adenomas comprenden la mayor parte de estas neoplasias, un índice general de aproximadamente el 17% de todo, ¿no? Se divide desde un punto de vista anatómico entre intraproficiario, o sea, intracelares, la silla turca, difusos e invasivos. Intrahipoficiario, intracelares, referido a la silla turca, difusos e invasivos, ¿no? Los adenomas invasivos, ¿no? Constituye aproximadamente 35%, empiezan a destruir la silla turca, ¿no? Y puede invadir la dura madre, el hueso del cráneo o del seno esfenoidal. Muy bien. Y los carcinomas representan solamente el 0,1 al 0,2% de la totalidad de los tumores hipoficiales. Por eso es que se considera este tumor como un tumor benigno, en general, así como el meningioma. Pero si bien es benigno, su expansión va a producir un cortejo sintomático, ¿no? Un cortejo clínico, ¿no? Observen, esta es la silla turca, y acá nos aloja la hipófisis, y ahí donde aparecería también la tumoración hipofisial.
y ven que a su costado viaja un conjunto de nervios craneales, el segundo par, tercer par, cuarto par, sexto par, el quinto 1 y el quinto 2, ¿no? ¿Sí? Y el quinto 3 también, y no solamente los nervios craneales, sino también hacia adelante ustedes ven el quiasma óptico. El quiasma óptico llega a las fibras nerviosas, ¿no? Para la visión, ¿no? Entonces, estas estructuras pueden ser afectadas por el crecimiento del tumor, ¿no? ¿No? Es más, cuando se habla de tumor invasivo, empiezan a romper, digamos así, la silla turca, ¿no? Empiezan a romper la silla turca. Entonces, la hipófisis ya sabemos que se asienta en la silla turca del hueso fenoidal, este es el hueso fenoidal, ¿no? Y ya hemos visto los nervios que están a los costados, ¿no? Y el compromiso del campo visual es obviamente porque compromete el cambio quiasma óptico, y acá se encontraría el seno cavernoso, que también daría un cuadro de síndrome de seno cavernoso. En cuanto a la presentación, entonces, hemos dicho que trae dolor de cabeza, trae compromiso de nervios, trae sobre todo de compromiso visual, y trae también compromiso endocrinológico en un porcentaje escaso. Entonces, la presentación clínica, secreción inadecuada de hormonas hipovisiales y déficit visual a la parte de cefalea, ¿no? Y los compromisos de los nervios, ¿no? Hay otros síntomas, pero menos comunes también, ¿no? Rinorrea, epilepsia y lóbulo temporal, son menos comunes, hidrocefalia. Lo que hemos mencionado es lo más común. Entonces, a veces, cuando altera el hipotálamo hipofisiario, produciendo alteraciones hormonales, ¿no? Y estas que ustedes tienen acá, hormonales, ¿no? Tienen las diferentes alteraciones hormonales, ¿no? Las hormonas, ¿no? Suelen alterar, y qué síndromes o manifestaciones clínicas producen. Más frecuentemente se altera la prolactina. Vamos a ver. Lo que vamos a silenciar acá, Janet. Ya, muy bien. Ya. Entonces, decíamos que da un dolor de cabeza, da un compromiso visual, ¿no? Y da alteraciones hormonales, ese es lo más frecuente. Después da compromisos de otros nervios craneales u otros compromisos que son poco frecuentes, ¿no? Epilepsia del lóbulo temporal, hidrocefalia o rinorrea, que son poco frecuentes. Y este compromiso endocrinológico puede afectar diferentes hormonas, ¿no? Acá tienen la afectación hormonal de la más frecuente a la menos frecuente. Más frecuente es la prolactina, ¿no? Produciendo hiperprolactinemia. Y acá tienen sus características, ¿no? La lactorrea, o sea, secreción láctea, ¿no? por los senos, infertilidad, disminución del libido. Acromegalia, ¿no? Acromegalia, ¿no? O sea, una secreción inapropiada de hormona de crecimiento que hace que, ¿no? Cuando aumenta la CTH, enfermedad de Cushing, hipertiroidismo, cuando hay alteración de la hormona, de la TSH, ¿no? Inclusive alteraciones de menstruación, fertilidad y libido. Vamos ahora al cuarto tumor, que es el linfoma primario del sistema nervioso. Linfoma primario del sistema nervioso. Decíamos que este es un tumor poco frecuente en las personas inmunocompetentes, pero que esta frecuencia aumenta notoriamente en las personas inmunodeprimidas. Entonces, entre el grupo de personas inmunodeprimidas están justamente las personas que cursan con SIDA, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen
el estadio A, el grupo A, el grupo B y el grupo C, ¿no? De enfermedades de los pacientes que cursan con SIDA, ¿no? Y en el estadio C es donde van a encontrar los linfomas, ¿ya? Linfoma cerebral. Muy bien. Entre los factores pronósticos precarios incluyen los siguientes aspectos. Estamos hablando del linfoma cerebral, ¿no? Que el linfoma le dé cuando el paciente tiene mayor de 50 años, cuando el grado de actividad mayor o grado funcional de Karnofsky sea menos de 70, cuando haya una concentración muy elevada de lactato deshidrogenasa, de la LDH, cuando al hacer la punción lumbar las proteínas estén muy elevadas, ¿no? Y cuando este linfoma comprometa áreas no hemisféricas del cerebro, la región periventricular, los núcleos basales, el tronco encefálico y el cerebelo. Este es el índice de Karnofsky que utilizan mucho los neurocirujanos, ¿no? Para tener una valoración del estado del paciente, ¿no? Va de 100 a 0. 100 es una persona normal, no hay quejas, no hay evidencia de enfermedad. Y 0 es la muerte, ¿no? Entonces, hay un primer grupo en el cual la persona es capaz de realizar actividades normales y trabajar. Entonces va de 100 a 80. Un segundo grupo en el cual ya la persona es incapaz de trabajar, capaz de vivir en casa y atenderse por sí mismo, ¿no? Y se queda de 70 a 50, y el tercer grupo, que va de 40 a 0, ya el paciente es incapaz de valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, esta es la valoración de Karnofsky. Los neurocirujanos prefieren operar a pacientes que tienen una alta valoración de Karnofsky, ¿no? 80, 90, 100. Y no operar a pacientes que tienen una muy baja valoración de Karnofsky, ¿no? ¿Ya? Cuando el tumor evoluciona suele limitarse al sistema nervioso central o al ojo, aunque en 17% se encontró también diseminación en las envolturas del cerebro, en las meninges, ¿no? Y más del 95% de los pacientes con linfoma primario del sistema nervioso tienen linfoma con origen en las células B, con origen en las células B. Continuamos, seguimos con el quinto grupo, que son los tumores metastásicos. Ya no estamos hablando de los tumores secundarios, ¿no? Las metástasis cerebrales superan las neoplasias primarias por lo menos de 10 a 1, ¿no? Y se manifiestan en 20 a 40% de los pacientes con cáncer. 20 a 40% de los pacientes con cáncer. ¿Ya? En realidad esos valores han ido aumentando, ¿no? Esos valores han ido aumentando, ¿no? Y ha aumentado, ¿por qué? No, ha aumentado porque hay mayor supervivencia en los pacientes que tienen cáncer. Hay mayor supervivencia en los pacientes que tienen cáncer. De tal manera que hay muchos pacientes que tienen cáncer metastásico que siguen viviendo, porque siempre prolongan su vida con los tratamientos nuevos, ¿no? Lo otro, porque la tecnología para detectarlo, ¿no? Como la resonancia y la tomografía, cada vez se ha hecho más familiar, ¿no? Por eso que cada vez se diagnostican más frecuentemente las metástasis cerebrales en relación a los tumores primarios. Dado que las metástasis cerebrales no están documentadas según el Registro Nacional de Cáncer, se conoce su incidencia exacta, pero se calcula que en los Estados Unidos se diagnostican más o menos entre 98.000 a 170.000 nuevos casos anualmente, según esta referencia del 2003. ¿No? Muy bien. Los cánceres primarios más comunes que se diseminan al cerebro, en todas las bibliografías van a encontrar que el cáncer del pulmón es el que más frecuentemente se disemina en el cerebro. El cáncer del pulmón, en todas las bibliografías, ¿no? Y más bien, el segundo puesto, el cáncer de mama, el cáncer del melanoma, ¿no?
Puede variar, pero el primer puesto todas las biografías apuntan de que el pulmón es la más frecuente, ¿no? Ahora, las metástasis, ya, sobre todo, se dan en los bordes arteriales de los hemisferios acá, en los bordes arteriales de los hemisferios. Esa es su localización más frecuente. Lo que no quiere decir que se puede encontrar en otras regiones, ¿no? Pero más frecuentemente en los bordes arteriales de los hemisferios cerebrales, ¿no? ¿No? Muy bien. Los que tienen mayor propensión a diseminarse metástasis sería el melanoma. O sea, si se trata del cáncer, que más frecuentemente hace metástasis en el pulmón, pero si se trata de que el cáncer es más metastásico de por sí, es el melanoma. El melanoma es un cáncer muy metastásico, ¿no? Y acá tiene una bibliografía del 2008, ¿no? En la cual se tiene 50 pacientes que tienen metástasis cerebral, 50 pacientes que tienen metástasis cerebrales, y acá ven los porcentajes de donde están localizados, los porcentajes donde están localizados esas metástasis, ¿no? Doctor, no. ¿Sí le escucho? No, nada, doctor, no, es que la pantalla no avanzaba y yo pensé que era solo en mi caso. Recién acaba de avanzar la diapositiva. Ya, está lento entonces. Sí, continúe, gracias. Ya. Entonces, acá en esta estadística habla que es un poquito más frecuente en hombres, ¿no? Habla que el síntoma más frecuente es el dolor de cabeza, después el compromiso motor y después el compromiso cognitivo sensorial. En esta estadística de 50 pacientes. Ahora, de 40 a 50% de las metástasis intramedulares, ya no estamos hablando de las cerebrales, ¿no? O sea, intramedulares de la médula espinal se originan también en el pulmón, o sea, el pulmón es el que más hace metástasis al cerebro y hace más metástasis también a la médula, ¿no? Los cánceres primarios más comunes que producen compresión epidural de la médula espinal son cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata y linfoma. Estamos hablando ya de la parte epidural, ya, de la parte intramedular, ¿no? Y de la parte de la infiltración difusa de los meninges. O sea, son 3 localizaciones de la médula espinal. 3 localizaciones. Intramedular, extramedular con presión epidural y la meninges. Los factores pronósticos, no. Los factores pronósticos para los pacientes que han hecho metástasis comprenden edad más joven, ¿no? Menor de 60 años, estado de Karnofsky alto, lo que hemos hablado acá, este es el estado de Karnofsky, que va de 100 a 0, 100 es una persona normal, 0 es una persona que está en la muerte, estado de Karnofsky alto, ¿no? Número de lesiones, ¿no? Menos de 3 lesiones, y ubicación de la metástasis del sistema nervioso central, ¿no? Sensibilidad del tumor al tratamiento y también la evolución de la neoplasia primaria. O sea, cómo va el tratamiento del pulmón, cómo va el tratamiento del melanoma que está haciendo metástasis al cerebro, ¿no? La mediana de supervivencia para los pacientes con metástasis múltiple al cerebro tratadas por radiación es más o menos 3 a 6 meses. Según esta bibliografía, ya mejoró. Y la mediana de supervivencia de los pacientes con metástasis única, ¿no? Sí, es un poco más larga, ¿no? 10 a 16 meses con cirugía y radioterapia según esta referencia. Acá ustedes tienen la certificación de la Asociación Oncológica de Radioterapia, ¿no? Que divide en 3 clases, clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? Según la edad, según el estado de Karnofsky, según el número de metástasis y según una enfermedad primaria. Clase 1 es más benigno, porque tiene menor edad, mayor estado de Karnofsky, no hay metástasis y la enfermedad primaria es controlada. En cambio, clase 3, que es lo más severo, ¿no? Mayor de 65, menor estado de Karnofsky, hay metástasis y la enfermedad primaria es descontrolada. Acá tienen los factores a considerar para el tratamiento quirúrgico, ¿no? Metástasis menos de 3 centímetros, máximo de 3 lesiones simultáneas, que sean accesibles, ¿no? Que requieran pues una descompresión,
que hay un tumor primario desconocido, y la ubicación en área no elocuente. Revisemos ahora este cuadrito de neurooncología de 2016, ¿no? En la cual se plantean los tumores diagnósticos de Estados Unidos de 2009 al 2013, ¿no? Y ahí se ven los tumores cerebrales más comunes según grupo etario. Entonces acá ustedes tienen el grupo etario y acá tienen los tumores más frecuentes para ese grupo etario. Los tumores más frecuentes para ese grupo etario. El primer tumor más frecuente, y acá tienen acá el segundo tumor, y aquí el tercero, y así sucesivamente. Entonces, para el grupo etario de 0 a 4 años son los tumores embrionarios que hemos hablado, ¿no? Que son los tumores embrionarios. Para el grupo etario de 5 a 9 y de 10 a 14, recuerden que es el astrocitoma, pero el grado 1, el astrocitoma pilocítico, ¿no? Para el grupo etario de 15 a 19, el tumor pituitario, de 20 a 34 también pituitario, el adenoma hipofisiario, digamos así, de 35 a 44, de 45 a 54, de 54 a 64, es el meningioma, pero también está el glioblastoma por ahí. ¿Ya? Muy bien. Y acá ven tumor cerebral de unos 5 a 10 años, ¿no? La tasa de supervivencia, ¿no? Según histología, ¿no? Y ven que el glioblastoma, pues un grado 4, ¿no? La tasa de sobrevivencia es menor, pues, ¿no? 39.3 en un año, 5 años 5.5 y en 10 años 2.9. ¿Qué quiere decir tasa de supervivencia 5.5 en 5 años? Que es, de todos los que tienen estos tumores, solo de 100, 5 viven a 5 años. Esa es tasa de supervivencia a 5 años. 5 viven, ¿no? El glioblastoma es bien maligno, bien agresivo, ¿no? Si comparan con el meningioma, ¿no? A 10 años la tasa de supervivencia es bien alta, 57, de 157 viven, de 157 viven, si comparan con meningioma. Y acá tienen el linfoma, ¿no? El linfoma a 5 años de 133 viven, según esta bibliografía, ¿no? Que hace estudios poblacionales en Estados Unidos. Acá también tienen la incidencia de tumores según histología y edad. Histología y edad. Entonces acá tienen cómo los astrocitomas van aumentando, ¿no? De acuerdo a la edad, cómo van aumentando hasta llegar al glioblastoma multiforme. De ahí vienen, ahí también tienen los adenomas hipofisiarios en celeste, en verde tienen los schwannomas, los linfomas lo tienen en azul, ¿no? Los meningiomas lo tienen en ¿no? También acá tiene incidencia de tumores cerebrales en niños y adolescentes según etiología. Según etiología también, acá tienen los diferentes tumores y su incidencia en niños y adolescentes. ¿No? Y acá un estudio de Chile, en Chile según edad, ¿no? Mortalidad de tumores malignos de la meninge, el encéfalo y otras partes del sistema nervioso central según la edad, ¿no? Ustedes están viendo que el tumor cerebral es causa de muerte no tanto en los primeros años, sino en los últimos años de nuestras vidas, ¿no? Miren, en los últimos años de nuestra vida toma una importancia mucho más creciente, ¿no? Desde la mortalidad y los tumores cerebrales, ¿no? Según grupo, según edad, ¿no? Bueno, para terminar, vamos a desarrollar lo que es síndrome paraneoplásico, realmente ya nos quedan pocos minutos, ¿no? Entonces acá ustedes tienen síndrome paraneoplásico del sistema nervioso central, cuadro más frecuente. Acá también tiene síndrome paraneoplásico del sistema nervioso periférico, y acá síndrome paraneoplásico de la sinapsis neuromuscular y el músculo, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos
son entidades nosológicas que se caracterizan por manifestaciones clínicas independientemente a los efectos clínicos locales, ¿no? Efectos clínicos locales, ¿no? Derivados de un tumor maligno primario. Localmente, un tumor trae compresión, distorsión, ¿no? Localmente, ¿no? Hasta hipertensión intracraniana, ¿no? Hasta metástasis, ¿no? En regiones, en otras regiones. Pero independientemente de esto, el tumor también puede crear otros síndromes, que son los síndromes paraneoplásicos. Y estos síndromes paraneoplásicos pueden ser detectados inclusive antes del diagnóstico del tumor, antes del diagnóstico del tumor primario. Mundialmente se ha estimado que los síndromes paraneoplásicos son detectados en 8% de los pacientes oncológicos. Estos síndromes inducen alteraciones en diferentes aparatos sistemas, ¿no? El sistema neurológico, el sistema endocrino, ¿no? En la parte dermatológica, la parte renal hematológica, ¿no? Estos son los más frecuentes, ¿no? Y los cánceres que producen síndromes paraneoplásicos, más frecuentemente a la cabeza es el carcinoma pulmonar de células pequeñas, de ahí la mama, neoplasia ginecológica y hematológica. Y acá está la explicación fisiopatológica. Ya hemos dicho que no obedece a una compresión local, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? La fisiopatología de estos síndromes implica la presencia de al menos uno de los siguientes mecanismos: aumento o reducción de la secreción de hormonas, factores de crecimiento, anticuerpos, péptidos y oxitocinas por el tumor primario o los tejidos sanos, e inducción de una respuesta inmune cruzada entre el tejido normal y la célula tumoral. Entonces, por un lado hay un aumento de secreción de todo esto, de estas sustancias, hormonas, factores de crecimiento, anticuerpos, no, por un lado, y por otro lado, la respuesta inmune. Estos son los bloques de explicaciones que dan a los síndromes paraneoplásicos. La respuesta inmune frente al tumor y frente a estas hormonas. En general, el tratamiento del síndrome se basa en el control del tumor primario. Si se trata de una respuesta inmune, entonces también a veces de la inmunosupresión. Acá ustedes tienen criterios diagnósticos para los síndromes neurológicos paraneoplásicos, ¿no? Síndrome neurológico paraneoplásico definitivo y síndrome neurológico paraneoplásico posible, ¿no? Según esta bibliografía de Revista Mexicana de Neurociencia, ¿no? Entonces, hablamos de un síndrome neurológico paraneoplásico definitivo cuando hablamos de un síndrome clásico y desarrollo de cáncer de entre los 5 años de enfermedad neurológica, ¿no? Recuerda que este síndrome antecede o va a la par con la enfermedad, con la neoplasia primaria, ¿no? También hablamos de un síndrome no clásico que resuelve o mejora significativamente después del tratamiento del cáncer, porque hemos dicho que uno de los tratamientos de este síndrome paraneoplásico es el tratamiento del cáncer primario. O sea, tratando el cáncer primario mejora este síndrome paraneoplásico, entonces también llegamos a la conclusión de que después es un síndrome paraneoplásico. Un síndrome no clásico también con anticuerpos anti-onconeuronales bien caracterizados y cáncer que se desarrolla en años de diagnóstico de enfermedad neurológica. Esto es lo que se ha avanzado, el hallazgo de anticuerpos anti-onconeuronales en los síndromes paraneoplásicos. Después vamos a ver. Y un síndrome neurológico clásico no, con anticuerpos onconeuronales bien caracterizados, ¿no? Esa es la parte de anticuerpos, ¿no? Que vamos a ver. Acá vemos un criterio diagnóstico del síndrome neurológico paraneoplásico del sistema nervioso central. Entonces acá ustedes tienen la enfermedad paraneoplásica definida, casi lo mismo que hemos hablado, y la enfermedad paraneoplásica posible, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? Una otra bibliografía, ¿no? ¿Ya? Y acá ustedes tienen síndromes neurológicos paraneoplásicos clásicos y no clásicos. Acá tienen los clásicos y acá tienen los no clásicos. Y acá tienen dónde están localizados, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, en el sistema autonómico o en la médula, ¿no?
Por ejemplo, en el sistema nervioso central, los síndromes paraneoplásicos clásicos tenemos la encefalomielitis, ¿no? La encefalitis límbica, ¿no? La degeneración cerebelosa subaguda, ¿no? Y los clásicos tenemos la encefalitis del tallo cerebral, la neuritis óptica, entre otros, ¿no? ¿Ya? Y en el sistema nervioso periférico, en clásico tenemos la neuropatía sensitiva subaguda, la pseudoobstrucción gastrointestinal crónica, y los no clásicos, por ejemplo, tenemos la neuropatía por vasculitis, ¿no? Acá tienen ustedes presentación clínica de algunos síndromes paraneoplásicos neurológicos más frecuentes, más representativos en el sistema nervioso central, en el sistema neuromuscular, en el músculo y en los ganglios espinales, ¿no? En el sistema nervioso central, hemos visto, están las encefalitis, la encefalomielitis, y acá tienen las encefalitis, ¿no? La encefalitis, que es un diagnóstico diferencial de la encefalitis viral. La encefalitis autoinmune es un diagnóstico diferencial de la encefalitis viral. Acá tienen sus características clínicas de cada uno de los diagnósticos más frecuentes, ¿no? Y como decíamos, acá tienen ustedes antígenos de anticuerpos paraneoplásicos del síndrome neurológico y cáncer asociado, ¿no? Para entender que no se trata solamente de secreción de hormonas, sino de anticuerpos y otras cosas más, ¿no? Entonces acá tienen los antígenos de anticuerpos, ¿no? Antígenos de anticuerpos, una relación y qué síndrome neurológico más frecuentemente da y con qué cáncer está más asociado, ¿no? Con qué cáncer está más asociado, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una encefalitis autoinmune, nosotros pedimos anticuerpo NMDA, acá está anticuerpo NMDA, ¿no? Encefalitis límbica, encefalitis autoinmune, ¿no? Y acá tienen ya un poquito especificando neuropatías paraneoplásicas, su síndrome clínico, ¿no? Los tumores asociados, qué anticuerpos y la respuesta al tratamiento, ¿no? Muy bien. Hemos terminado esta larga clase. Justo no ha dado el tiempo. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Doctor, quiero que me aclare, por favor, buenas tardes. Sí. Con respecto a la clasificación de los tumores de la OMS, no sé si la entendí bien o la entendí mal. La primera clasificación era la más agresiva, la que daba a los niños. A ver, expliquemos, ya que perfecto, vamos a tratar de explicar un poquito. Gracias, doctor. Sí, vamos a explicar un poquito. Hemos expuesto varias clasificaciones, ¿no? Ya, hemos expuesto varias clasificaciones, ¿no? En New ahí tienen varias clasificaciones. Bien. Doctor, ¿podría aclarar sobre neurofibromatosis 1, neurofibromatosis 2? Un poco más, ampliarlo, mejor dicho. Ya, vamos primero a hablar sobre la clasificación y después vamos a neurofibromatosis. Ya. Entonces, acá hemos presentado varias clasificaciones. Por ejemplo, pero en general son clasificaciones histológicas, ¿ya? Por ejemplo, New England 2001 es una clasificación histológica. ¿Está bien? De tumores cerebrales también es una clasificación histológica del Instituto Nacional del Cáncer, ¿no? Ya, van dos clasificaciones histológicas. Y una clasificación de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Que lo crean para diferenciar de la clasificación de tumores de otras regiones en la cual se utiliza la clasificación TNM y no se puede utilizar esta clasificación en tumores cerebrales de manera, digamos así, más adecuada. ¿Está bien? Entonces, dos clasificaciones que tienen que ver con linaje histológico y una clasificación que tiene que ver con la Organización Mundial de Salud. La Organización Mundial de Salud va de grado 1, ¿no? En la cual el tumor es el más benigno, ¿no? Bajo potencial proliferativo y escasos cambios, y el grado 4, donde hay una tremenda infiltración, donde hay cambios pues, histológicos anaplásicos o más, e inclusive hay necrosis, ¿no? ¿Está bien? Ahora, hay dos clasificaciones más que les he presentado, ¿no? En la cual combinan ambos, ¿no? Combinan los DIAL con la Organización Mundial de la Salud. Acá
acá está la estirpe glial, y acá tienen la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esta es una y esta es otra, ¿no? Otra es otra. Este es de 2016 y este es 2017. Ya. Perdón. Entonces ahí tienen todos ustedes toda la clasificación. Ya. Ahora, respecto a la... Ahí está. Y en la epidemiología, entonces la pregunta es, ¿con qué está relacionado estos tumores? Entonces se han encontrado tres grupos, ¿no? Uno es la genética, otro es la radiación y otros son causas ambientales o ocupacionales, ¿no? ¿Está bien? En la genética hay numerosos síndromes que están relacionados con la presentación de tumores cerebrales. Pero el más importante, el más frecuente, es la neurofibromatosis. Normalmente nosotros estudiamos la neurofibromatosis como un síndrome de la piel, que se caracteriza por mancha de café con leche y por neurofibroma. Pero, por si acaso, si lo revisamos, no solamente toma la piel, sino también invade órganos internos, ¿no? Y entre esos órganos internos puede invadir el cerebro. Entonces, esta neurofibromatosis, sobre todo la tipo 1, es la que está relacionada más con tumores del sistema nervioso central. Según esta referencia del 2002, ¿no? Está relacionado con glioma del nervio óptico de un 15% y glioma del tronco cerebral y del hemisferio 3%. Bueno, no es una clase de dermatología donde sí se han desarrollado, digamos, todo lo que es la neurofibromatosis, porque neurofibromatosis se ve más en dermatología, sino que hemos querido relacionar la genética con la presentación de los tumores, ¿no? Y el más frecuente es la neurofibromatosis, ¿no? Pero hay diferentes, pues, ¿no? Hay diferentes enfermedades, ¿no? Digamos, genéticas que están relacionadas con tumores. Muy bien, muchas gracias, más bien. Si no hubiera otra pregunta, nos estamos despidiendo. Más bien, voy a hacer la lista ya de los temas y voy a tratar de conversar esta semana con cada uno de ustedes, ¿ya? Por si acaso, esta clase ya ha sido enviada al grupo y lo pueden revisar. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Hasta luego.